Buenos días. Nosotros somos el grupo 6, conformado por Dayana Jacome y Tatiana Morales. Nuestro tema fue prevalencia de dolor lumbar asociado a posturas forzadas y movimientos repetitivos en trabajadores de carpintería Jacome, Machache, Ecuador, en el periodo de octubre 2024 a enero 2025. El dolor lumbar representa un problema de salud pública significativo según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, que va a constituir una principal causa de discapacidad y por ende va a generar importantes repercusiones socioeconómicas debido al ausentismo laboral. En el Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo INE y el Ministerio de Trabajo, ha constituido el 40% de enfermedades ocupacionales del dolor lumbar en el sector de la carpintería, por lo que se ha encontrado la relevancia de abordar la problemática en este país. Tomando en cuenta el impacto económico del dolor lumbar ocupacional, que va a estimarse aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto, además de la exposición prolongada a factores de riesgo ergonómicos, que no solo va a afectar la calidad de vida de los trabajadores, sino también la productividad y la sostenibilidad de las empresas, produciendo que esto se agrave por la falta de programas de prevención efectivos y la limitada implementación de normas ergonómicas. Como objetivos nos hemos planteado, en general, determinar la prevalencia de dolor lumbar en trabajadores de la carpintería Jacome, asociados a factores ergonómicos como la posición forzada y movimientos repetitivos, tomando en cuenta la población activa. Como objetivos específicos, tenemos caracterizar sociodemográficamente la población trabajadora y evaluar la frecuencia de dolor lumbar en los trabajadores de la carpintería. La carpintería ha sido un oficio tradicional en el sector productivo del Ecuador, que ha representado un área donde los trabajadores están expuestos constantemente a tareas que implican la sobrecarga mecánica en la región lumbar, debido a diversos factores ergonómicos, como son levantamiento de cargas pesadas, movimientos rotacionales del tronco, flexiones prolongadas y posturas estáticas, mantenidas durante la manipulación de materiales y herramientas, lo que va a constituir un terreno fértil para el desarrollo de dolor lumbar. El Ecuador, según el Ministerio de Salud Pública, ocupa el segundo lugar entre las causas de ausentismo laboral en el sector industrial. La lumbalgia se va a definir como un dolor o una molestia localizada en la zona lumbar que va a impedir el movimiento y afecta significativamente la calidad de vida. Presenta diferentes sintomatologías, pero hay que tomar en cuenta que el impacto funcional de limitación de actividades cotidianas, la alteración del sueño y la dificultad para mantener posiciones prolongadas y la reducción de la capacidad laboral son las más importantes en este tipo de anormalidad. En cuanto al diseño, la investigación fue de tipo corte transversal analítico. La población considerada para esta investigación está representada por los trabajadores de la carpintería Jacome, que cuentan con un universo de 62 trabajadores, y se ha tomado en cuenta la muestra de 42 trabajadores, tomando los siguientes criterios de inclusión. El personal debe pertenecer en el área de fabricación de muebles, además de tener un personal con un contrato de 6 o más meses, y los de exclusión, los trabajadores con discapacidad debido a dificultad de confusión diagnóstica del dolor por su condición, y además se ha excluido también al personal del área administrativa. La recopilación de información se obtuvo a través de encuestas creadas en Google Forms, a través de los cuestionarios nórdicos y condiciones de trabajo de salud en Latinoamérica, que nos permiten determinar y recopilar información de los trabajadores expuestos a exigencias biomecánicas. Para la obtención de resultados, hemos utilizado el análisis estadístico descriptivo, análisis bivariado y la regresión logística. En los resultados podemos observar que tenemos una predominancia masculina con una población del 71.4%. En la edad tenemos un rango de 40 a 49%. Además, también contamos con una prevalencia de dolores musculoesqueléticos entre los últimos meses y también entre los últimos días, tomando en cuenta que
la prevalencia se va a dar en un 43,9% en el dolor de espalda y caderas. Discusión de los resultados. Los resultados obtenidos en la carpintería Jacome revelaron lo siguiente: una prevalencia del dolor lumbar del 42,9% en los últimos 12 meses, que es comparable con los hallazgos encontrados por Torres en su estudio en el 2023, quienes reportaron tasas del 40 al 45% en los trabajadores industriales ecuatorianos. Sin embargo, la persistencia de los síntomas en los últimos 7 días con el 43,9% sugiere un problema más agudo que requiere atención inmediata. Esta prevalencia podría estar relacionada con el 76,2% de los trabajadores que realizan sus actividades de pie. Por otro lado, tenemos la concentración de trabajadores en el rango de 40 a 49 años de edad con el 50%, lo que sugiere una fuerza laboral madura y experimentada, lo cual podría tener también implicaciones dentro de la salud ocupacional, además de un nivel educativo predominante que es del 47,6% con educación básica primaria. Esto plantea desafíos particulares para la implementación de programas de prevención, como lo señalan Vázquez y López en el 2023 en su estudio sobre ergonomía participativa en talleres similares. La precariedad laboral evidenciada por el alto porcentaje de contratos temporales del 71,4%, podría ser un factor contribuyente al problema. Esta inestabilidad laboral podría afectar la implementación de medidas preventivas a largo plazo. Dentro de lo que es la propuesta de mejora, se requiere un programa de intervención que incluya mejoras en la organización de trabajo, capacitación en la manipulación segura de cargas, implementación de pausas activas y también un horario más flexible de trabajo. Por otro lado, también se propone la creación de un comité de seguridad que va a estar conformado por personal administrativo y trabajadores carpinteros, los cuales se van a reunir una vez al mes para evaluar la efectividad de las medidas implementadas. Dentro de las conclusiones, como primera conclusión, tenemos que existe una prevalencia significativa del dolor lumbar en los trabajadores de la carpintería Jacome, con un 42,9% de casos reportados en los últimos 12 meses y un 43,9% en los últimos 7 días, asociados principalmente a factores ergonómicos como posiciones forzadas y movimientos repetitivos. Respecto a la caracterización sociodemográfica, los resultados revelaron una predominancia masculina del 71,4%, una concentración significativa en el grupo etario de 40 a 49 años con el 50% y un nivel educativo principalmente de educación básica del 47,6%, además de también una alta proporción de contratos temporales del 71,4%. Estos datos, según Martínez y García, en su estudio realizado en el 2023, reflejan una distribución típica en el sector de la carpintería artesanal en el Ecuador. En cuanto a la frecuencia del dolor lumbar, la evaluación mostró una distribución diferencial por género, con mayor afectación en hombres de 40 a 49 años, con el 19%, además de una prevalencia significativa en mujeres de 30 y 39 años, con el 11%. Estos hallazgos sugieren la necesidad de intervenciones ergonómicas específicas por el grupo etario y género. Dentro de las recomendaciones, se deberá realizar más intervenciones económicas preventivas, además de incorporar montacargas o equipos afines al transporte de materia prima, así como también de asegurar la iluminación y la ventilación, que éstas sean óptimas en el área de trabajo. Y también se debería considerar la integración de un médico ocupacional que le realice exámenes cada 6 meses a todos los trabajadores, además de realizar un adecuado plan de intervención de todas las áreas con un seguimiento continuo y evaluación de resultados. Esta ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.